Mis manos temblaban, mis ojos miraban al vacío, murmuraba palabras sin sentido. Mi hija lloraba diciendo, «Pobre papá, ha perdido la razón». Pero yo, en ese preciso momento, estaba decidiendo cuál de mis acciones en la bolsa de São Paulo iba a vender primero. Pero esperen, no les he contado lo más importante. Esas acciones no eran simples papeles. Eran parte de algo mucho más grande que empezó hace 45 años en las minas de Chile. Y el hombre que me las dio, no, mejor empiezo desde el principio. Desde aquella noche cuando Carmen exhaló su último suspiro. Aunque pensándolo bien, tampoco puedo empezar ahí, porque primero tendrían que saber sobre aquella llamada telefónica a las 3 de la madrugada. La llamada que lo cambió todo, la que venía desde Zúrich, Suiza. Pero no, eso fue después, o este fue antes. Ya no recuerdo bien, o mejor dicho, finjo no recordar. Me llamo Roberto Mendoza, tengo 73 años y la historia que les voy a contar. Miren, mejor les muestro primero esto. Un recorte de periódico del 15 de marzo de 1979, está amarillento, casi ilegible. Pero si se fijan bien, en la esquina inferior derecha hay una foto borrosa. Ese soy yo, con casco de minero, al lado de un hombre que cambiaría mi vida para siempre. Pero no puedo decirles quién es. Todavía no. Primero tienen que entender por qué mis propios hijos me encerraron en un asilo creyendo que había perdido la cabeza. Todo empezó, no mentira, nada empieza donde uno cree. Todo empezó realmente en 1952, cuando yo tenía apenas un año. Mi padre, José Mendoza, trabajaba en los campos petroleros de Veracruz. Una noche no volvió a casa. Dijeron que fue un accidente. Mi madre nunca lo creyó. Ella guardó todos sus papeles en una caja de metal, la misma caja que yo encontraría 70 años después. Pero eso es adelantarme demasiado. Mejor les cuento desde el funeral de Carmen. Ahí sí puedo empezar, aunque, no, esperen. Hay algo que deben saber primero. Carmen no era solo mi esposa. Carmen era, ¿cómo les explico? ¿Conocen la historia de los Medici en Florencia? Las familias que controlaban todo desde las sombras. Bueno, en Guadalajara, en los años 50 MP, existía algo similar, y Carmen, pero me estoy desviando otra vez. 48 años de matrimonio. Suena a mucho, ¿verdad? Pero déjenme decirles algo, no fueron 48 años continuos, hubo una interrupción. 3 años en los que Carmen desapareció. Todos creyeron que me había abandonado, incluso mis hijos, pero ella estaba... No, eso viene después. El día del funeral llovía, en Guadalajara casi nunca llueve en febrero, pero ese día el cielo se abrió como si supiera. Mis 3 hijos estaban ahí, bajo sus paraguas negros. Santiago el mayor, ingeniero de minas. Curioso profesión, ¿no? Considerando que yo nunca le hablé de mi tiempo en las minas. O eso creía él. Esperanza, mi hija, profesora de literatura. Siempre le gustaron las historias. Lástima que nunca se interesó por la historia de su propio padre. Y Manuel, el menor, contador. Los números eran su obsesión. Si supiera los números que yo manejaba, pero había alguien más en el funeral. Alguien que ninguno de mis hijos notó. Un hombre de traje gris, paraguas azul, standing cerca de un mezquite viejo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, asintió levemente. Yo entendí el mensaje. Era hora de activar el plan. El plan que Carmen y yo habíamos diseñado 30 años atrás. ¿Ven? Ya los confundí. Déjenme ordenar mis ideas, o mejor dicho, déjenme desordenarlas como corresponde a un viejo con Alzheimer. No te preocupes, papá, me dijo Santiago, después de enterrar a su madre. Su mano en mi hombro se sentía pesada, no por el consuelo, sino por la responsabilidad que representaba yo para él. Ahora nosotros te cuidaremos. Te cuidaremos. Qué palabras tan vacías, cuando vi cómo sus ojos calculaban el valor del terreno del cementerio. Sí, lo vi. Vi cómo miraba las lápidas de mármol italiano, cómo sus dedos se movían inconscientemente,
como si estuviera usando una calculadora mental. Esperanza me abrazó. Papito, nunca estarás solo. Pero mientras lo decía, su celular vibró. Lo sacó disimuladamente. Un mensaje de texto. Solo alcancé a ver las palabras tasación y urgente. Manuel ni siquiera fingió. Se mantuvo a distancia, mirando su reloj constantemente. Más tarde supe por qué. Tenía una reunión con sus acreedores esa misma tarde. $500,000 mexicanos en deudas de juego. Los Lakers no le habían funcionado esa temporada. Pero volvamos al hombre del paraguas azul. Se llamaba, mejor no digo su nombre real. Llamémosle Joaquín. Joaquín era el albacea de algo muy especial. Algo que ni siquiera Carmen sabía, que yo sabía, que ella sabía. ¿Confundidos? Bien. Así debe ser. La primera semana después del funeral fue una obra de teatro. Mis hijos, actores perfectos en el papel de hijos dolientes y preocupados, venían todos los días, traían comida, se sentaban conmigo. Pero siempre había un propósito oculto. Santiago empezó sutil. Papá estaba pensando, mamá tenía joyas de la abuela, ¿verdad? Las esmeraldas que le regaló el abuelo cuando cumplió 15 años. El abuelo, mi suegro, don Carmelo Gutiérrez de la Torre. Ahí hay otra historia. Él no era un simple hacendado como todos creían. Don Carmelo había estado en la revolución, no del lado que ustedes piensan. Él jugaba en ambos bandos, y las esmeraldas, esas esmeraldas, no eran de Colombia, eran de otro lugar, un lugar que solo 4 personas en el mundo conocíamos. 3 ya estaban muertas, yo era el cuarto. No sé de qué esmeraldas hablas, hijo, le respondí. Primera mentira, primera actuación, porque yo sí sabía. Las esmeraldas estaban, pero no. Eso lo guardo para después. Esperanza fue más directa en su aproximación. Papá, esta casa es muy grande para ti solo. Son 500 metros cuadrados. El mantenimiento debe ser carísimo. 500 metros cuadrados. Si supiera que abajo, en lo que todos creen que es solo un sótano, hay otros 500. Un sótano que construí yo mismo durante 10 años. Cada noche, cuando Carmen y los niños dormían, bajaba a excavar. ¿Por qué? Por instrucciones de don Patricio, claro. Pero don Patricio, no, todavía no es momento de hablar de él. La casa está bien, mija, le dije. Tu madre la amaba. Pero papá, piensa en algo más práctico. Un departamento pequeño, céntrico. Esta casa debe valer unos 5 millones de pesos fácil. 5 millones. Me reí internamente. Si supiera que solo el sistema de seguridad secreto costó el doble, pero me hago el desentendido. Manuel, mi hijo contador, fue directamente a los números. Papá, necesitamos revisar las cuentas de banco de mamá, los seguros, las inversiones. Yo puedo ayudarte con todo eso. ¿Qué inversiones, hijo? Bueno, mamá debió tener algo. 48 años de matrimonio, ahorros, algo. Si él supiera que Carmen no solo tenía algo. Carmen era la dueña silenciosa del 30% de Grupo Comercial del Pacífico. ¿Cómo? Esa es otra historia que involucra a su padre, don Carmelo, un político corrupto de los 70 segundos y un chantaje muy bien ejecutado. Pero no por Carmen, por mí. Carmen solo administraba lo que yo conseguía. Éramos un equipo, Batman y Robin. Pero en el mundo de las finanzas secretas mexicanas, la segunda semana las visitas empezaron a espaciarse. Mucho trabajo, decían. Los niños se excusaban. El tráfico, siempre el maldito tráfico de Ciudad de México. Fue entonces cuando Joaquín me visitó. Tocó la puerta usando un código. 3 golpes, pausa, 2 golpes, pausa, 1 golpe. El código de don Patricio, don Roberto, me dijo cuando abrí. Es hora. Tan pronto, doña Carmen dejó instrucciones específicas. Segunda semana después de su partida, me entregó un sobre, lacrado, con el sello de los O'Higgins. Sí, esos O'Higgins, los descendientes del libertador de Chile. ¿Pero qué tenían que ver ellos con una familia mexicana de clase media? Todo, absolutamente todo. Abrí el sobre, dentro una foto.
Carmen y yo, jóvenes, frente a una mina, pero no cualquier mina, la mina La Escondida, antes de que fuera La Escondida, cuando era solo un hoyo en el desierto de Atacama que don Patricio había comprado por 2 pesos. Y una nota: Roberto, mi amor, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy, pero nuestra obra debe continuar. Los chicos no están listos. Quizás nunca lo estén, pero hay que darles una oportunidad. Ya sabes qué hacer. El viejo truco del abuelo Carmelo. Con amor eterno, Carmen. El viejo truco del abuelo Carmelo. Fingir demencia para descubrir las verdaderas intenciones de la gente. Don Carmelo lo había usado en 1968 para descubrir qué políticos querían traicionarlo. Fingió un derrame cerebral. 6 meses de actuación perfecta. Al final, purgó a la mitad de su organización. Los que quedaron le fueron fieles hasta la muerte. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el patio trasero, recordé mi primera noche en el desierto de Atacama, 1978. Yo tenía 27 años, fuerte, ambicioso, ingenuo. Don Aurelio, mi jefe en Guadalajara, me había mandado a Chile con una simple instrucción: encuentra a Patricio O'Higgins, dale esto, y me dio una medalla de la Virgen de Guadalupe. Pero no era una medalla normal. En el reverso tenía inscripciones en un idioma que no reconocí entonces. Ahora sé que era gaélico antiguo. El lema de los O'Higgins: la fortuna favorece a los pacientes. Pero me estoy adelantando otra vez, o atrasando. Ya no sé, es parte del personaje, ¿saben? Después de 2 meses de actuar como demente, a veces se me olvida que estoy actuando. La tercera semana después del funeral de Carmen, implementé la primera fase del plan. Empecé con olvidos pequeños. Dejé la estufa encendida. Accidentalmente pagué 2 veces el recibo de luz. Llamé a Santiago a las 3 de la mañana preguntando por su madre. Papá, mamá murió. ¿Recuerdas? Carmen murió. ¿Cuándo? ¿Por qué nadie me dijo? Podía escuchar la preocupación en su voz, pero no preocupación por mí. Preocupación por lo que mi deterioro mental significaba para sus planes. La cuarta semana ya nadie me visitaba, solo llamadas rápidas. ¿Cómo estás, papá? ¿Necesitas algo? 5 minutos máximo. Fue entonces cuando hice mi jugada maestra. Salí de casa en pijama a las 2 de la tarde. Caminé hasta el parque del vecindario. Me senté en una banca y empecé a hablar solo. Eso parecía. En realidad, estaba recitando los códigos de las cuentas bancarias en Suiza, en voz alta, en español mezclado con términos en alemán que aprendí durante mi estancia en Zúrich en 1985. La señora Martínez, la vecina chismosa, lo escuchó todo, y como buena chismosa, llamó inmediatamente a mis hijos. Tu papá está en el parque hablando de bancos y números y cosas raras en alemán. Llegaron en 20 minutos, un récord considerando el tráfico. Papá, ¿qué haces aquí? Los miré como si no los conociera. Disculpen, ¿los conozco? Estoy esperando a Patricio. Quedamos de vernos aquí para hablar de las inversiones. ¿Qué Patricio, papá? ¿Qué inversiones? Don Patricio O'Higgins, lo de las minas, los terrenos en el norte, ya saben. Vi cómo intercambiaban miradas. Santiago sacó su celular disimuladamente. Seguro googleando Patricio O'Higgins Minas Chile. Vamos a casa, papá, dijo Esperanza con esa voz condescendiente que usan con los niños pequeños. ¿Casa? Mi casa está en Calama. Carmen me está esperando con los niños. Papá, esta es tu casa, dijo Manuel, señalando nuestra casa a media cuadra. No, esa casa es de don Aurelio. Yo solo trabajo ahí, soy el velador. Más miradas preocupadas, más cálculos mentales. Podía ver los engranajes girando en sus cabezas. Papá, demencia, poder notarial y control de bienes. Esa noche ya en casa, fingí no reconocerlos durante la cena. Disculpen, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué están en mi casa? Papá, somos tus hijos, dijo Santiago con paciencia fingida. ¿Hijos? Yo no tengo hijos,
Carmen y yo vamos a casarnos el próximo año, cuando ahorre suficiente para la boda. Papá, tienes 3 hijos. Yo soy Santiago, ella es Esperanza, él es Manuel. Los miré detenidamente, como estudiándolos. No, ustedes son muy viejos para ser mis hijos. Mis hijos serían bebés. Esperanza empezó a llorar. Lágrimas de cocodrilo, pero lágrimas al fin. Ay, papá, ¿qué vamos a hacer contigo? Lo que van a hacer conmigo ya lo sé, pensé. Me van a encerrar en un asilo en cuanto puedan. Pero no saben que ese es exactamente mi plan. Al día siguiente llegó el médico, el doctor Fernández, neurólogo, viejo amigo de Santiago. Qué conveniente. Don Roberto, voy a hacerle unas preguntas sencillas. Adelante, joven. ¿Qué día es hoy? Podría haberle dicho que era martes 15 de marzo de 2024, pero en lugar de eso, es el día que voy a pedirle matrimonio a Carmen. ¿Cree que diga que sí? ¿En qué año estamos? 1975. ¿O este es 76? No recuerdo bien, pero Nixon ya no es presidente, ¿verdad? ¿Quién es el presidente de México? López Portillo o Echeverría. Uno de esos. Todos son iguales, ¿no? El doctor tomaba notas, muchas notas. Santiago lo miraba expectante. ¿Puede decirme su nombre completo? Roberto Mendoza García. Pausa dramática. ¿O este era Roberto O'Higgins Mendoza? No, ese es otro, el del dinero, el de los papeles importantes. Vi cómo Santiago se enderezaba en su silla. ¿Qué papeles, papá? Los que firmé, en Chile, con don Patricio. Pero sí, es secreto. Carmen no debe saber. Después de más preguntas que respondí deliberadamente mal, el doctor habló con mis hijos en privado. Pero yo escuché todo. Las ventajas de hacer creer a la gente que eres sordo, además de demente. Deterioro cognitivo severo, compatible con Alzheimer de rápida progresión. Recomiendo supervisión constante y eventualmente una institución especializada. ¿Qué tan rápido progresará?, preguntó Esperanza. Imposible saberlo. Pero por los síntomas, diría que en 6 meses podría no reconocer nada ni a nadie. ¿Y legalmente?, preguntó Manuel. Siempre práctico, mi hijo contador. Sugiero tramitar un poder notarial mientras aún tenga momentos de lucidez. Para proteger sus intereses, claro, sus intereses. No mis intereses, sus intereses. Esa noche, solo en mi habitación, saqué una foto del cajón secreto del buró. Carmen y yo en Suiza, 1985. Detrás de nosotros, el banco donde acabábamos de depositar $50 millones. La primera venta de litio de los terrenos que don Patricio me había regalado. Pero esa cuenta tenía una peculiaridad. Solo se podía acceder a ella con 2 firmas y una clave que cambiaba cada año según un algoritmo que solo Carmen y yo conocíamos. Carmen ya no podía firmar, pero había dejado instrucciones. Joaquín tenía los documentos. Todo estaba listo para la siguiente fase. A la mañana siguiente mis hijos llegaron temprano, con ellos un notario. Papá, dijo Santiago con su mejor cara de hijo preocupado, necesitamos hablar de tu futuro. Mi futuro es con Carmen. Nos vamos a casar. Papá, por favor, concéntrate. Esto es importante. El notario extendió los documentos. Don Roberto, esto es un poder notarial. Es para que sus hijos puedan ayudarlo con sus asuntos cuando usted no pueda hacerlo. Lo miré fijamente. Por un momento, dejé caer la máscara. Los miré con total lucidez. ¿Y por qué no podría hacerlo yo? Todos se congelaron. Estaba lúcido. Luego volví a mi actuación. Ah, sí, porque me voy a Chile. A trabajar en las minas. Don Patricio me está esperando. Suspiros de alivio. Firmé los papeles. Pero lo que no sabían es que la noche anterior, Joaquín había venido con otros papeles, los importantes, los que transferían todo mi verdadero patrimonio a la Fundación Carmen Mendoza, recién creada. Los poderes que les di a mis hijos solo cubrían la casa, mi pensión y una cuenta de banco con 50,000 pesos. Ahora, dijo Esperanza con dulzura empalagosa,
Tenemos que hablar de dónde vas a vivir, papá. Vivo aquí, con Carmen. Papá, no puedes vivir solo. Es peligroso. Hemos encontrado un lugar muy bonito, agregó Manuel. Jardines del Recuerdo. Es una residencia para adultos mayores, con doctores, actividades, comida rica. Jardines del Recuerdo. Había investigado ese lugar. 15,000 pesos al mes. Justo lo que valía mi pensión. ¡Qué coincidencia! Y Carmen. Papá, Santiago suspiró. Mamá murió. Tienes que aceptarlo. Me puse a llorar. Carmen murió. ¿Cuándo? ¿Por qué nadie me dijo? Era un buen actor, 45 años de práctica, fingiendo no saber nada sobre los negocios secretos, me habían entrenado bien. Está bien, papá, dijo Esperanza abrazándome. En la residencia estarás mejor. Te vamos a visitar seguido. Mentira, pero yo también mentía, así que estábamos a mano. La mudanza fue una semana después. Mis hijos empacaron lo esencial: ropa, medicinas, algunas fotos. Todo lo demás se quedaría en la casa, por mientras. ¿Y mis papeles?, pregunté mientras subía al auto. ¿Qué papeles, papá? Los de don Patricio, los importantes. No hay ningún papel importante, papá. Nosotros nos encargamos de todo. Si supieran que los verdaderos papeles importantes estaban en una caja de seguridad en Panamá, otra en Suiza, una más en las Islas Caimán, y la más importante de todas, enterrada exactamente donde don Patricio me había enseñado hace 45 años, en el desierto de Atacama, en coordenadas que solo yo conocía. Llegamos a Jardines del Recuerdo, un edificio gris, deprimente, que olía a desinfectante y resignación. Mi nuevo hogar. Mira, papá, qué bonito, dijo Esperanza con falso entusiasmo. Sí, hermoso, agregó Manuel mirando su reloj. Santiago ya estaba hablando con la directora sobre los arreglos financieros. Me asignaron una habitación compartida con otros 3 ancianos. Don Felipe, un ex banquero de 80 años. Don Carlos, dueño de una cadena de farmacias, 78 años. Don Andrés, ex notario, 82 años. Bienvenido al Club de los Olvidados, me dijo don Felipe esa primera noche. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Yo 2 años, dijo don Felipe, desde que mi hijo descubrió que había cambiado mi testamento. Yo 3 años, agregó don Carlos, desde que mi hija se enteró de que vendí las farmacias y doné el dinero. Y yo 5 años, suspiró don Andrés, desde que mi familia descubrió que no era tan rico como pensaban. Me di cuenta de que no era el único jugando ajedrez mientras los demás jugaban damas. ¿Y ninguno los visita? Mi hijo vino hace 6 meses, dijo don Felipe, a pedirme que firmara unos papeles. No firmé. No ha vuelto. Mi hija viene cada Navidad, dijo don Carlos. Se queda 15 minutos. Los míos ni eso, dijo don Andrés. Esa noche, mientras los otros dormían, salí al jardín. Era pequeño, descuidado, pero tenía una banca bajo un viejo sous. Me senté y saqué mi celular. Un modelo viejo, de esos con teclas. Mis hijos creían que no sabía usar smartphones. Otro acto más. Marqué un número de memoria. Contestó al tercer timbrazo. Joaquín, don Roberto, ¿cómo está? En posición. ¿Todo listo? Las transferencias se completaron. La fundación está operativa. Solo esperamos su señal. Denle 2 semanas. Quiero ver si vienen a visitarme. Entendido. ¿Algo más? Sí. Quiero el reporte completo de mis hijos. Deudas, gastos, todo. Se lo envío mañana al apartado postal. Sí, tenía un apartado postal. A nombre de mi alias Patricio Mendoza. Un pequeño homenaje a mi mentor. Las 2 semanas pasaron. Mis hijos vinieron exactamente una vez. Los 3 juntos. Se quedaron 20 minutos. ¿Cómo estás, papá? ¿Quiénes son ustedes? Tus hijos, papá. Ah, ¿y Carmen? Papá, mamá murió. Carmen murió. ¿Cuándo? Y así por 20 minutos. Se fueron prometiendo volver pronto. No volvieron, pero no importaba, porque mientras ellos me olvidaban, yo estaba ocupado, muy ocupado. Primero, mejoré la residencia. Anónimamente, claro,
Una donación de 10 millones de pesos llegó de un benefactor que desea permanecer anónimo. De repente teníamos mejor comida, más personal, actividades, hasta un pequeño gimnasio. ¿Quién habrá sido?, se preguntaban todos. Don Felipe me miraba con sospecha. Roberto, tú hiciste algo. Yo soy un pobre viejo con Alzheimer. Segundo, empecé a investigar a los otros residentes. Muchos tenían historias similares a la mía. Abandonados por familias codiciosas. Algunos realmente no tenían nada. Otros, Doña Esperanza Curioso, mismo nombre que mi hija, había sido dueña de una cadena de panaderías. Sus hijos la habían despojado de todo con artimañas legales. Don Rubén había tenido una flotilla de taxis, su yerno se la robó. Doña Carmen, otro nombre coincidente, había heredado joyas antiguas valiosísimas. Su nieta las vendió mientras ella descansaba en el asilo. Empecé a hacer llamadas, a mover hilos, a usar contactos que había cultivado durante 45 años. Abogados, jueces, periodistas, la red de don Patricio seguía viva. Un mes después, empezaron a pasar cosas interesantes. El yerno de don Rubén fue auditado por Hacienda. Resulta que no había pagado impuestos de la flotilla. La nieta de doña Carmen fue arrestada. Las joyas que vendió habían sido robadas de un museo. Ella juró que eran de su abuela, pero sin papeles que lo probaran. Los hijos de doña Esperanza recibieron una demanda. Alguien había encontrado documentos que probaban el despojo ilegal. Es un milagro, decía doña Esperanza llorando de alegría, cuando le devolvieron una de sus panaderías. Es justicia, la corregí. Mientras tanto, mis propios hijos seguían brillando por su ausencia, pero no estaban inactivos. Joaquín me mantenía informado. Santiago había usado mi poder notarial para intentar vender la casa. Pero qué sorpresa se llevó cuando descubrió que la casa tenía un gravamen por 49 millones de pesos. Yo lo había puesto años atrás, precisamente para esto. Esperanza había vaciado la cuenta de banco. Los 50,000 pesos le duraron 2 días. Manuel había intentado usar mi nombre para pedir un préstamo. El banco lo rechazó. Mi historial crediticio mostraba una bancarrota de 1990 que yo había fabricado cuidadosamente en papel, pero nunca en realidad. Frustrados, empezaron a investigar. Y fue entonces cuando decidí jugar la siguiente carta. Las cartas anónimas. La primera llegó a los 3 al mismo tiempo. Su padre no es quien creen. Roberto Mendoza trabajó en Chile de 1978 a 1980. Pregunten por Patricio O'Higgins. Pregunten por la mina La Escondida. Pregunten por el litio. Santiago fue el primero en morder el anzuelo. Me visitó al día siguiente. Solo. Papá, ¿te acuerdas de mí? Eres el doctor. ¿Vienes a darme mis pastillas? No, papá. Soy Santiago, tu hijo. Ah, y Carmen. Papá, necesito preguntarte algo importante. ¿Trabajaste en Chile? Me quedé mirándolo. Por un momento, mis ojos se aclararon. Chile. Sí, don Patricio. Las piedras blancas. ¿Qué piedras blancas, papá? Las que brillan, las que valen más que el oro. Pero es secreto. Carmen no debe saber. ¿Dónde están esas piedras, papá? Pero volví a mi estado de confusión. ¿Quién eres tú? ¿Dónde está Carmen? Santiago se fue frustrado. Pero la semilla estaba plantada. Segunda carta, una semana después, Patricio O'Higgins murió en 1995, dejó una fortuna de $500 millones. En su testamento mencionó a un mexicano, Roberto Mendoza. Le dejó algo. Busquen en los registros de la Corte de Santiago. Esta vez vinieron los 3. Papá, dijo Esperanza, con su voz más dulce. ¿Te acuerdas de nosotros? ¿Son los de la cocina? Ya comí, gracias. No, papá, somos tus hijos, y queremos hablar de Chile. Chile, hace frío en el desierto, pero don Patricio dijo que valdría la pena. Roberto, me dijo, esto es el futuro, y me dio los papeles. ¿Qué papeles, papá? Preguntó Manuel ansioso. Los guardé. Carmen sabe dónde. En la caja fuerte. Con las esmeraldas. ¿Qué caja fuerte, papá?
¿Dónde? Pero me perdí otra vez en mi niebla mental fingida. Tengo hambre. ¿Cuándo sirven la cena? Se fueron más frustrados aún, pero más decididos. Tercera carta. Banco Santander. Sucursal Centro Histórico. Caja de Seguridad 1247. O nombre de R. Mendoza. Desde 1980, pregunten por el gerente licenciado Morales. Santiago fue solo al banco. Efectivamente, había una caja de seguridad a mi nombre, pero necesitaba mi presencia y mi firma para abrirla. Al día siguiente me llevaron al banco, los tres, ansiosos como perros oliendo carne. Papá, me dijo Santiago en el coche, vamos al banco, necesitas abrir tu caja de seguridad. Banco, yo no tengo dinero, Carmen maneja todo. En el banco frente a la caja, el gerente que estaba en el ajo conmigo pidió la clave. La clave, don Roberto. ¿La recuerda? Me quedé pensando. Mis hijos contenían la respiración. Carmen, empecé. Carmen me dijo, el día de nuestra boda, ¿qué día fue, papá? Preguntó Esperanza. Fue, me concentré. 15 de mayo de 1975. No, 1976. No. Me confundí deliberadamente. Después de 30 minutos de intentos fallidos, el gerente sugirió volver otro día. Quizás con documentos que ayuden a don Roberto a recordar. Mis hijos estaban desesperados. Podían oler el dinero pero no podían tocarlo. Cuarta carta. La clave no es una fecha. Es un nombre. El nombre verdadero de la persona que Roberto más amó. No es Carmen. Esto los volvió locos. ¿No era Carmen? Entonces, ¿quién? Esperanza me confrontó en mi siguiente visita, porque ahora sí me visitaban seguido. Papá, ¿amaste a alguien más de mamá? La miré fijamente. Esperanza. Sí, papá. Esperanza era el nombre. ¿Mi nombre? No otro Esperanza. La primera Esperanza. ¿Quién era la primera Esperanza, papá? Y aquí solté la bomba. Mi madre, Esperanza García de Mendoza, murió cuando yo tenía 15 años. Por eso te puse así. Carmen estuvo de acuerdo. Era verdad. Mi madre se llamaba Esperanza, pero esa no era la clave de la caja. La clave era otra cosa, algo que solo yo sabía. Quinta carta. La caja se abrirá el 15 de marzo de 2025, día del aniversario. No de boda, de otra cosa. Solo Roberto sabe. 15 de marzo de 2025, faltaban 6 meses. Mis hijos no podían esperar tanto, pero entonces pasó algo inesperado. Algo que no estaba en mis planes. Manuel fue arrestado. Sus deudas de juego habían llegado a oídos equivocados. Debía dinero a gente peligrosa, gente que no aceptaba excusas. Me llamó desde la cárcel. Papá, sé que estás ahí, sé que me entiendes. Por favor, ayúdame. Debo 800,000 pesos. Si no pago, me van a matar, papá. Por primera vez en meses, contesté con claridad. Manuel, papá, sabía que estabas fingiendo. No estoy fingiendo nada, hijo. A veces tengo momentos de claridad. Pocos, pero los tengo. Papá, por favor, necesito ese dinero. ¿Y qué hay de la casa? ¿No la iban a vender? Tiene un gravamen. No podemos. Papá, por favor. Sé que tienes dinero escondido. Las cartas, Chile, don Patricio, Manuel. Lo interrumpí. Voy a hacerte una pregunta. Y quiero que seas honesto. Completamente honesto. Lo que quieras, papá. Si yo no tuviera dinero, si fuera un viejo pobre de verdad, ¿estarías llamándome? Silencio. Manuel, contesta. Yo, papá, es que me habrías visitado en el asilo si no recibieras esas cartas. Más silencio. Tu silencio es respuesta suficiente, hijo. Papá, me van a matar. No, no te van a matar. Ya pagué tu deuda. ¿Qué? Pero no lo hice por ti. Lo hice por tu madre. Ella no merecía tener un hijo muerto, aunque fuera un hijo malagradecido. Papá, escúchame bien, Manuel. Esta es la única vez que te voy a ayudar. Pero viene con condiciones. Las que quieras, papá. Vas a entrar a un programa de rehabilitación. Vas a trabajar y vas a pagarme cada peso.
No a mí, sino a una fundación que ayuda a ancianos abandonados. Sí, papá, lo que digas. Y una cosa más, quiero que sepas la verdad. Sí tengo dinero, mucho dinero, pero no lo verás ni un peso mientras sigas siendo el hombre que eres ahora. Colgué. Esa noche, don Felipe, don Carlos y don Andrés me invitaron a tomar un tequila clandestino en el jardín. Roberto, dijo don Felipe, sabemos lo que estás haciendo. ¿Así? No somos tontos, dijo don Carlos. Las mejoras al asilo, las ayudas legales a los residentes, todo. Eres tú, y te admiramos, agregó don Andrés. Pero ten cuidado, la venganza es un plato que se sirve frío, pero a veces se puede congelar el corazón del que la sirve. No es venganza, les dije. Es justicia y educación. ¿Crees que aprenderán? Preguntó don Felipe. Manuel quizás, los otros, no lo sé. Pero tengo que intentarlo, se lo debo a Carmen. ¿La extrañas? Cada día, pero sé que aprobaría lo que estoy haciendo. Ella siempre decía, el dinero es como el estiércol. Si lo amontonas, apesta. Si lo esparces, fertiliza. Nos reímos. 4 viejos abandonados, medio borrachos con tequila barato, riéndonos de la vida y sus ironías. Al día siguiente, sucedió otro evento inesperado. Esperanza llegó llorando. Papá, dijo entre sollozos. Ricardo me dejó. Ricardo, su esposo, hace 20 años. El padre de mis nietos. ¿Te acuerdas de Ricardo, papá? ¿Te acuerdas de mí? La miré. Y por un momento vi a mi pequeña Esperanza, la niña que se subía a mis hombros, la que me pedía que le leyera cuentos, la que decía que yo era el mejor papá del mundo. Esperanza, dije con claridad. Mi niña, ¿qué pasó? Se sorprendió de mi lucidez, pero necesitaba desahogarse más de lo que necesitaba cuestionar. Me dejó por otra, por su secretaria. 25 años, papá, la edad de nuestra hija. Lo siento, mija. Y lo peor es que me quedé sin nada. La casa estaba a su nombre. Las cuentas también. Fui una tonta, papá. Me dediqué a ser ama de casa, y ahora, ¿y tus hijos? Están con él. Dice que les puede dar mejor vida. Y es verdad. Yo no tengo nada. Nada. Mi sueldo de maestra. Pero no alcanza para mucho. Y por eso viniste a verme, porque necesitas dinero. Se quedó callada. Luego sorprendentemente fue honesta. Al principio sí, pensé que si encontrábamos ese dinero de Chile, y ahora, solo necesito a mi papá. Al papá que perdí por mi propia avaricia. Fue la primera grieta en el muro, la primera señal de que tal vez, solo tal vez, algo de mi plan estaba funcionando. Ven acá, mija, le dije abriendo los brazos. Lloró como no la había visto llorar desde que era niña. Y yo lloré con ella, porque a pesar de todo, era mi hija. Papá, dijo después de calmarse, ¿es verdad? Lo del dinero, lo de Chile, sí, mija. Es verdad. ¿Cuánto? Más de lo que imaginas. Pero ese no es el punto. ¿Cuál es el punto? El punto es que tuve que fingir demencia para que mis hijos se mostraran como realmente son. Y eso, Esperanza, me rompió el corazón más que la muerte de tu madre. Agachó la cabeza avergonzada. Pero, continué, también me mostró que aún hay esperanza, valga la redundancia. ¿Me perdonas, papá? El perdón se gana, mija. ¿Estás dispuesta a ganártelo? Sí, papá, lo que sea. Bien, entonces vas a trabajar conmigo. ¿Trabajar? ¿En qué? Ya verás. Pero primero quiero que hagas algo. ¿Qué? Visita a los otros residentes, habla con ellos, escucha sus historias, y luego me dices qué piensas. Esperanza empezó a venir diario, no a verme a mí, sino a los otros ancianos. Les leía, los escuchaba, les ayudaba con cartas a familiares que nunca contestaban. Después de 2 semanas, vino a mi cuarto llorando. Papá, es horrible. Todos tienen la misma historia. Hijos malagradecidos, abandonados, despojados. ¿Y qué piensas hacer al respecto? No sé.
¿Qué puedo hacer yo? Más de lo que crees. ¿Recuerdas la Fundación Carmen Mendoza? La que mencionaste en el testamento falso. No era falso, mija. La fundación existe y necesita una directora de programas educativos. Yo, ¿quién mejor que una maestra que ha aprendido la lección más importante? ¿Cuál lección? Que el amor no tiene precio, pero la indiferencia sí, y es muy caro. Esperanza aceptó. Empezó a trabajar sin saber que su jefe, el misterioso presidente de la fundación, era yo, o mejor dicho, mi alias Patricio Mendoza. Santiago se enteró de que Esperanza me visitaba diario. Vino furioso. ¿Qué le estás metiendo en la cabeza a Esperanza? Me confrontó. Lo miré con mis ojos nublados de anciano demente. Esperanza, ¿mi mamá está aquí? No te hagas el tonto conmigo. Sé que a veces estás lúcido. ¿Quién eres tú? ¿Eres el doctor? Golpeó la pared con frustración. Maldito viejo. Ese maldito viejo era su padre, pero ya no importaba. Santiago había mostrado su verdadero rostro. Se fue echando maldiciones. No volvió en un mes, pero las cartas continuaron. Sexta carta, 15 de marzo de 1979, desierto de Atacama. Coordenadas 23 39 40 y 172 por dinta. Y empezó todo. Roberto lo recuerda. En sus momentos de lucidez, Santiago no pudo resistir. Voló a Chile. Fue a las coordenadas. Encontró una vieja mina abandonada y una placa de metal oxidada. Aquí trabajaron Roberto Mendoza y Patricio O'Higgins. 1979. El futuro es litio. Litio, la palabra mágica. Santiago investigó. Los terrenos alrededor de esa mina ahora valían millones. Habría comprado su padre algunos. Séptima carta. Pregunta por los registros de propiedad de 1980. Roberto Mendoza compró 2000 hectáreas. Pagó con trabajo, no con dinero. O'Higgins firmó como testigo. Santiago casi se infarta. 2000 hectáreas en la zona del litio más rica del mundo. Hizo cálculos. Al precio actual, valdrían más de $1.000 millones. Voló de regreso. Vino directo al asilo. Papá, necesito hablar contigo. Yo estaba en el jardín jugando ajedrez con don Felipe. Bueno, fingiendo no entender el juego. ¿Por qué mueves el caballo así, Roberto? Me preguntaba don Felipe, siguiéndome el juego. Es un perrito. Los perritos saltan. Papá, Santiago me sacudió. Mírame, soy Santiago. Lo miré. Santiago. ¿El apóstol? No, tu hijo. Ah, ¿y tu mamá? Papá, por favor, solo necesito que firmes unos papeles. Es por tu bien. No me gusta escribir. Carmen escribe bonito. Santiago sacó documentos, poder especial para vender propiedades en Chile. Lo había preparado todo. Solo firma aquí, papá. Es para ayudarte. Don Felipe intervino. Joven, su padre no está en condiciones de firmar nada. Usted no se meta, viejo. ¿Viejo? Todos aquí somos viejos. La diferencia es que algunos tenemos dignidad. Santiago me arrastró adentro. Firma, maldita sea. Me asustas, dije con voz temblorosa. Carmen, ven. La directora apareció. ¿Qué pasa aquí? Mi padre necesita firmar estos documentos, dijo Santiago. Lo siento, pero don Roberto no está capacitado mentalmente para firmar nada. Necesitaría una evaluación psiquiátrica actualizada. Esto es ridículo. Es la ley, señor, y le pido que baje la voz. Asusta a los residentes. Santiago se fue echando humo, pero no se rindió. Contrató un psiquiatra privado. El doctor Ruiz vino a evaluarme, pero yo tenía un as bajo la manga. El doctor Ruiz había sido alumno de Carmen. Mi Carmen había sido profesora de psicología antes de casarnos. Pequeño mundo, don Roberto, me dijo el doctor en privado. Sé lo que está haciendo. Doña Carmen me habló de usted. Me dijo que era el hombre más inteligente que conocía. Doc, necesito su ayuda. ¿Qué necesita? Tiempo. Solo tiempo. Mi hijo Manuel
está en rehabilitación. Esperanza está aprendiendo. Pero Santiago, entiendo. Mi diagnóstico será inconcluso. Necesitará más evaluaciones. Gracias, Doc. No me agradezca. Se lo debo a doña Carmen. Ella me ayudó cuando nadie más lo hizo. El mundo es pequeño, y Carmen, aún muerta, seguía cuidándome. El informe del doctor Ruiz fue devastador para Santiago. El paciente muestra signos de demencia fluctuante. Hay momentos de lucidez parcial, pero no suficiente para considerarlo legalmente capaz. Recomiendo reevaluación en 6 meses. 6 meses más. Mientras tanto, Manuel salió de rehabilitación. Vino a verme. Estaba diferente. Más delgado, más sereno, más humilde. Papá, ¿me recuerdas? A veces sí, a veces no, Manuel. Hoy es un día bueno. Papá, quiero agradecerte. Me salvaste la vida. No, hijo. Tú te salvaste. Yo solo pagué la cuenta. Conseguí trabajo. En un despacho contable. No es mucho, pero es honesto. Eso es lo que importa. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué fingir demencia? ¿Por qué no simplemente decirnos la verdad? ¿Y cuál es la verdad, Manuel? Que tienes dinero, mucho dinero. Esa es una verdad, pero no la importante. ¿Cuál es la importante? Que el dinero los convirtió en extraños, en buitres esperando mi muerte. ¿Crees que no me di cuenta? En el funeral de su madre, los 3 estaban calculando herencias. Manuel agachó la cabeza. Tienes razón, nos perdimos, papá. Pero se pueden encontrar. Tú lo estás haciendo. Esperanza también. Santiago está obsesionado. No habla de otra cosa que de los terrenos en Chile. Lo sé, y me preocupa. Papá, ¿realmente tienes terrenos allá? Sí, valen lo que él cree, valen más. Pero ese no es el punto, Manuel. El punto es, ¿qué van a hacer con ese dinero? ¿Van a construir o destruir? No entiendo. Tu madre decía, el dinero amplifica lo que ya eres. Si eres generoso, te hace más generoso. Si eres egoísta, te hace más egoísta. ¿Qué eres tú, Manuel? Estoy tratando de descubrirlo, papá. Bien, eso es un buen comienzo. Manuel empezó a visitarme regularmente. A veces traía a sus hijos, mis nietos, niños que apenas conocía porque el abuelo no era presentable cuando no tenía dinero. Abuelo, me dijo Manuelito, de 8 años, mi papá dice que estás enfermo. ¿Te duele algo? A veces me duele el corazón, mijo. ¿Por qué? Porque extraño a tu abuela. Yo también la extraño. Hacía las mejores galletas del mundo. Sí, las hacía. Abuelo, ¿puedo venir a visitarte seguido? Claro que sí, mijo, cuando quieras. Y empezó a venir. Cada semana. Le enseñé a jugar ajedrez. Le conté historias de cuando su papá era niño. Le hablé de Carmen. Un día me preguntó, abuelo, ¿por qué vives aquí y no con nosotros? Porque aquí tengo amigos, mijo, y tu papá tiene su vida. Pero podríamos hacer espacio. Yo compartiría mi cuarto contigo. Me conmovió hasta las lágrimas. La inocencia de un niño que no entendía por qué el dinero era más importante que la familia. Tal vez algún día, mijo, tal vez algún día. Octava carta. Está dirigida solo a Santiago. Tu padre está muriendo. Los doctores le dan 6 meses. Los terrenos en Chile están en un fideicomiso. Si Roberto muere sin dar instrucciones, se donarán al gobierno chileno. Tienes poco tiempo. Era mentira, claro. Yo estaba más sano que nunca. Pero Santiago no lo sabía. Vino desesperado. Esta vez, con un notario, 2 testigos y un médico. Papá, necesitas firmar esto. Es importante. ¿Qué es? Son papeles para tu tratamiento médico, para que te sientas mejor. Mentira tan obvia que hasta los otros residentes se dieron cuenta. No son papeles médicos, dije con claridad repentina. Son poderes para vender propiedades que no conoces, en lugares que no has visto, por razones que no entiendes.
Santiago se quedó helado. Papá, sí, Santiago. Tu papá, el mismo al que abandonaste, el mismo al que solo visitas por dinero. Eso no es verdad, ¿no? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste antes de las cartas? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba sin esperar algo a cambio? Más silencio. ¿Sabes qué es lo más triste, hijo? Que tienes razón. Hay terrenos, hay dinero, hay más de lo que imaginas. Pero no lo tendrás. Papá, soy tu hijo. No, mi hijo murió hace años. Fue reemplazado por este extraño codicioso que tengo enfrente. Esto es ridículo. ¿Estás loco? ¿Loco? Tal vez. Loco por haber esperado que el dinero no corrompiera a mi familia. Loco por creer que el amor era más fuerte que la avaricia. Me levanté. Ya no fingía. Ya no actuaba. Era solo un padre cansado enfrentando la verdad. Santiago, voy a decirte algo, y quiero que lo recuerdes bien. Tu madre, antes de morir, me dijo, protege a nuestros hijos de sí mismos. Y eso estoy haciendo. ¿Protegiéndonos? Nos estás robando. No, hijo, les estoy enseñando. Tarde, pero enseñando. ¿Enseñando qué? Que hay cosas que el dinero no compra, como el tiempo que perdiste, como las visitas que no hiciste, como el amor que no demostraste. Santiago se fue furioso. El notario, los testigos, el médico, todos incómodos por la escena. Esa noche, Esperanza vino a verme. Papá, Santiago está como loco. Dice que le hablaste claro, que no tienes demencia. A veces la tengo, a veces no. Es parte de mi condición. Papá, ¿es verdad lo del fideicomiso? ¿Lo de donar al gobierno? No, mija, eso es mentira. Pero Santiago necesitaba un empujón para mostrar su verdadero yo. ¿Y qué vas a hacer con el dinero? ¿El real? No el de las historias. ¿Recuerdas la fundación? Sí, bueno, la fundación ya tiene planes. Asilos dignos, programas de reunificación familiar, apoyo legal para ancianos despojados. Todo el dinero, no todo. Hay una parte reservada. ¿Para qué? Para los que demuestren que aprendieron la lección. ¿Cuál lección? Que la familia no se mide en pesos y centavos. Se mide en presencia y ausencia, en amor demostrado, no prometido. ¿Y quiénes han aprendido? Tú estás aprendiendo. Manuel está aprendiendo. Santiago, no sé. Y si nunca aprende, entonces el dinero que le correspondería ayudará a otros hijos a no cometer el mismo error. Esperanza me abrazó. Papá, eres un genio malvado. No, mija. Solo soy un padre que ama demasiado a sus hijos como para dejarles destruirse con dinero que no se ganaron. ¿Y cuándo termina esto? ¿El teatro? ¿La actuación? Pronto, mija. Muy pronto. Y llegó el día, 15 de marzo de 2025. El aniversario. Convoqué a mis 3 hijos al asilo. Esta vez en el salón principal con todos los residentes presentes. ¿Qué es esto, papá? Preguntó Santiago molesto. Una reunión familiar, la última con máscaras. Me paré frente a ellos. Ya no era el anciano confundido. Era Roberto Mendoza, esposo de Carmen, padre de 3, abuelo de 8, millonario secreto y actor consumado. Hijos míos, empecé. Durante un año les he mentido. He fingido demencia. He actuado confusión. Y lo hice por una simple razón. Necesitaba ver quiénes eran realmente. ¿Qué? Exclamó Santiago. Déjame terminar. Cuando Carmen murió, ustedes me abandonaron. Un mes sin visitas, sin llamadas. Me encerraron aquí y se olvidaron de mí. Papá, nosotros, empezó Esperanza. Luego hablan. Entonces decidí probar. Las cartas, las historias de Chile, todo fue un teatro, una prueba. ¿Las cartas las mandaste tú?, preguntó Manuel. Sí, y funcionaron. De repente, el padre olvidado se volvió interesante, no por amor, sino por dinero. Eso no es. Santiago intentó protestar.
Santiago, intentaste vender una casa que no era tuya. Intentaste hacerme firmar poderes ilegales. Me llamaste maldito viejo. ¿Quieres que continúe? Se calló. Manuel, tú al menos tuviste una crisis que te hizo reflexionar. Aprovechaste la segunda oportunidad. Eso habla bien de ti. Manuel asintió, avergonzado pero agradecido. Esperanza, tú necesitaste tu propio dolor para entender el mío. Pero entendiste, y has trabajado duro para reparar. Esperanza lloraba en silencio. Ahora la verdad. Sí, tengo dinero, mucho dinero. Los terrenos en Chile existen. Las cuentas en Suiza también. Todo real. Santiago se enderezó, esperanzado. Pero, continué, ya no es mío. Todo está en la Fundación Carmen Mendoza. Todo. ¿Qué? Gritó Santiago. Bueno, no todo. Hay provisiones para ustedes, condicionales. ¿Qué condiciones? Preguntó Manuel. Para ti, Manuel, continuar tu rehabilitación, trabajar honestamente y dar 100 horas al año de servicio comunitario. Cumples eso por 5 años, recibes tu parte. Acepto, dijo sin dudar. Para ti, Esperanza, continuar dirigiendo los programas educativos de la Fundación por 3 años. Después, tu parte es tuya. Por supuesto, papá. Y para ti, Santiago. Santiago me miraba con ojos llenos de rabia y esperanza mezcladas. Para ti, la prueba más difícil. 1 año completo trabajando en este asilo, cuidando ancianos, limpiando, ayudando, escuchando sus historias. Salario mínimo. Si aguantas, si aprendes, tu parte te espera. Estás loco. Soy ingeniero, no un qué, no un sirviente. Como yo fui tu sirviente toda la vida, esto es ridículo. Voy a impugnar todo. Demostraré que estás demente. Inténtalo. Tengo videos de cada conversación lúcida, testigos de cada momento de claridad. Un equipo de abogados que Carmen y yo preparamos hace años. Santiago me miró con odio puro. Te odio. Lo sé, hijo. Y eso me rompe el corazón. Pero prefiero tu odio con posibilidad de redención que tu codicia sin esperanza. Se levantó para irse. Santiago, lo llamé. La oferta tiene fecha límite. 1 mes. Después, tu parte se dona completamente. Se fue, sin decir palabra. Don Felipe empezó a aplaudir. Luego, don Carlos, don Andrés. Pronto, todo el asilo aplaudía. Bravo, Roberto, dijo don Felipe. Bravo, me senté, agotado. Había mantenido esta actuación por 1 año. Estaba cansado. Esperanza se acercó. Papá, ¿y ahora qué? Ahora, mija, empezamos a construir. La fundación tiene trabajo que hacer, vidas que cambiar, familias que reunir. ¿Y tú? Yo me quedo aquí. Me gusta, tengo amigos, tengo propósito. Y Carmen, miré su foto en mi mesa. Carmen estaría orgullosa. Han pasado 6 meses desde esa revelación. Manuel cumplió su palabra. Trabaja duro, visita seguido, trae a los niños, está aprendiendo a ser padre, viendo los errores que cometió como hijo. Esperanza transformó la fundación en algo hermoso. Cientos de ancianos han encontrado dignidad, propósito, hasta reconciliación con sus familias. Santiago resistió 3 semanas. Luego desapareció. No sé dónde está. Mi corazón de padre sufre, pero mi mente sabe que cada quien elige su camino. Yo sigo aquí, en Jardines del Recuerdo, que ya no parece el mismo lugar. Con las donaciones anónimas guiño, guiño, es ahora un modelo de cómo deberían ser todos los asilos. Don Felipe falleció hace 2 meses. En paz, rodeado de amigos, me dejó una carta: Roberto, amigo. Gracias por devolverme la fe en la humanidad. Tu teatro me inspiró a hacer mi propia obra. Dejé todo mi dinero a los empleados del asilo, los que nos cuidan de verdad. Nos vemos del otro lado. Felipe, me conmovió hasta las lágrimas. Don Felipe había entendido todo. Don Carlos sigue vivo, alegre,
dando charlas a estudiantes de medicina sobre la importancia de la dignidad en la vejez. Don Andrés escribió un libro, Manual del Anciano Abandonado, Cómo sobrevivir con dignidad. Se volvió bestseller. Y entonces, hace una semana, sucedió lo inesperado. Santiago volvió, no como el ingeniero arrogante que se fue, sino como un hombre roto. «Papá», dijo en la puerta de mi cuarto. «¿Puedo pasar?» Estaba demacrado, había perdido peso, tenía ojeras profundas. «Pasa, hijo». Se sentó en la silla donde Carmen solía sentarse cuando me visitaba en mis verdaderos momentos de enfermedad hace años. «Papá, he tocado fondo». «¿Qué pasó?» «Mi esposa me dejó. Dijo que me había convertido en un monstruo obsesionado con el dinero. Mis hijos no quieren verme. En el trabajo me despidieron por descuidar proyectos mientras investigaba sobre litio en Chile». «Lo siento, hijo». «No, papá, yo lo siento, tenías razón. El dinero me volvió loco. La posibilidad del dinero me volvió peor que loco. Me volvió, como dijiste, un buitre». Nos quedamos en silencio. «Papá, ¿es tarde para aceptar tu oferta?» «El mes pasó hace tiempo, Santiago». «Lo sé, no vengo por el dinero, vengo porque necesito aprender. Necesito entender qué perdí. Necesito recuperar a mi padre». Lo miré largamente. Vi dolor real. Vi arrepentimiento. Vi, tal vez, esperanza. «El trabajo aquí no paga bien», le dije. «No importa, es duro, física y emocionalmente. No importa, la gente muere, te encariñas y mueren. Como la vida, papá, como mamá». Eso me llegó. «Empieza mañana, horario de 6 de la mañana. Pregunta por la señora Martínez, la jefa de enfermería. Es estricta pero justa». «Gracias, papá. No me agradezcas todavía. Veremos si duras». Santiago no solo duró, floreció. Resultó que tenía un don para escuchar. Los ancianos lo adoptaron. Les recordaba a sus propios hijos, los que no venían. Y él encontró en ellos las historias que nunca escuchó de sus propios padres. Un día lo encontré llorando en el jardín. «¿Qué pasa, hijo?» «Doña Remedios murió esta mañana. Anoche me contó sobre su hijo. Se parece tanto a mi historia con mi hijo mayor. No quiero terminar como ella, papá, sola, esperando una visita que nunca llega». «Entonces no termines así». «¿Cómo?» «Empieza ahora. Reconecta, pide perdón, demuestra cambio real. Como tú hiciste con nosotros». «No, hijo, yo usé el engaño para forzar la verdad. Tú usa la verdad para sanar el engaño». Santiago empezó a reconstruir, primero con sus hijos, luego con su exesposa, no para recuperarla, sino para cerrar bien. Y en el asilo, se convirtió en el favorito de todos, el ingeniero que calculaba las rampas perfectas para las sillas de ruedas. El hijo que todos querían tener. Un día, después de 6 meses, me dijo: «Papá, ya no quiero mi parte del dinero». «¿Por qué?» «Porque encontré algo más valioso, encontré propósito, encontré familia». Señaló a los residentes. «Todos ellos son mi familia ahora». «¿Y qué quieres hacer?» «Quiero dirigir un programa, ingeniería social, podríamos llamarlo. Diseñar formas de reconectar familias, usar tecnología para acercar a los que están lejos». «Eso suena a que necesitarás financiamiento». «Tal vez. Pero quiero ganármelo, con propuestas, con resultados. No por ser tu hijo». Ahí supe que Santiago había vuelto. Mi verdadero hijo había vuelto. Hoy, un año después de la gran revelación, mi vida es plena. La Fundación Carmen Mendoza opera 15 asilos modelo en todo México. Hemos reunido a más de 300 familias. Hemos recuperado propiedades robadas por valor de millones. Pero más importante, hemos devuelto dignidad a miles. Manuel dirige el área financiera, escrupuloso hasta el centavo. Da charlas en universidades sobre ludopatía. «Mi padre me salvó dejándome caer», dice siempre. Esperanza expandió el programa educativo,
Ahora tenemos la Universidad de la Tercera Edad, cientos de ancianos estudiando, aprendiendo, enseñando. Nunca es tarde para aprender, es su lema. Santiago creó Tech Connect Seniors, una plataforma que conecta abuelos con nietos a través de fronteras. Ya tiene usuarios en 15 países. No acepta inversionistas. Esto no es negocio, es misión, dice. Y yo sigo aquí, en mi cuarto en Jardines del Recuerdo. Por elección, no por necesidad. Cada mañana desayuno con mis amigos. Jugamos, dominó, compartimos historias. Reímos de nuestras familias disfuncionales que se volvieron funcionales. Cada tarde, trabajo en la fundación. Reviso propuestas, apruebo proyectos, escucho historias de éxito. Cada noche, antes de dormir, hablo con Carmen. Lo logramos, mi amor, le digo a su foto. Nuestros hijos aprendieron, tarde, con dolor, pero aprendieron. Y juro que a veces, cuando el viento mueve las cortinas, escucho su voz, siempre supe que lo lograrías, mi viejo terco. La semana pasada recibí una carta desde Chile, de la hija de don Patricio O'Higgins. Don Roberto, mi padre estaría orgulloso. Usted no solo multiplicó la fortuna material que le dio, multiplicó su filosofía de vida. La paciencia todo lo alcanza, decía él. Usted lo demostró. Le mando una foto que encontré. Mi padre y usted, jóvenes, frente a la mina. Atrás escribió Roberto Mendoza. El único hombre en quien confío completamente. Mantuvo esa confianza. Gracias, Patricia O'Higgins de Valdés. La foto está ahora junto a la de Carmen. Mis dos ángeles guardianes. Pero la historia no termina aquí. No puede terminar, porque cada día llegan nuevos ancianos abandonados. Cada día hay hijos que elegir entre amor y dinero. Cada día hay lecciones que aprender y enseñar. Mi nieto Manuelito, que ahora tiene 10 años, viene cada sábado. Ya me gana al ajedrez. Abuelo, me dijo el sábado pasado, cuando sea grande, quiero ser como tú. ¿Por qué, mijo? Porque cambiaste el mundo. Un anciano a la vez. No, mijo, no cambié el mundo, solo mostré que el mundo podía cambiar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo planté semillas, ustedes las harán crecer. Y si no crecen, entonces plantarán otras. Pero algo crecerá, siempre algo crece. Se quedó pensando, luego dijo, abuelo, ¿me enseñas el truco? ¿Cuál truco? El de fingir estar loco. Me reí. No, mijo, ese truco ya no sirve. Tu generación necesitará trucos nuevos. ¿Como cuáles? No sé. Tal vez fingir estar cuerdo en un mundo loco. Nos reímos juntos. Un niño de 10 y un viejo de 74, melompos conspirando para cambiar el mundo. Y mientras escribo estas últimas líneas, pienso en todos los que leerán esta historia. Algunos dirán, ¡qué exageración! 3.000 millones de dólares. Imposible. Otros dirán, ¡qué crueldad! Engañar así a sus hijos. Pero espero que algunos, solo algunos, digan, ¡qué lección! ¡Qué espejo! ¡Qué verdad tan incómoda! Porque al final, no importa si tengo 3.000 millones o 3.000 pesos. No importa si los terrenos en Chile existen o son fantasía. No importa si don Patricio fue real o un sueño. Lo que importa es la pregunta que flota en el aire. ¿Cuánto hace que no visitas a tus padres? ¿Cuánto hace que no llamas solo para decir te quiero? ¿Cuánto falta para que sea demasiado tarde? Yo, Roberto Mendoza, real o ficticio, millonario o pobre, cuerdo o loco, les digo, no esperen las cartas anónimas, no esperen la herencia, no esperen el Alzheimer. Vayan ahora, llamen ahora, amen ahora, porque el verdadero tesoro no está en las cajas de seguridad, está en los momentos que compartimos, en las historias que escuchamos, en los te quiero que decimos a tiempo. Mi Carmen lo sabía, por eso su última palabra, la que no pude contarles antes, fue, perdónalos, y los perdoné. Pero más importante,
Les di la oportunidad de perdonarse a sí mismos. Esa es mi verdadera herencia. No los millones en el banco, no los terrenos en Chile, no las cuentas en Suiza. Mi herencia es esta historia, esta lección, esta oportunidad de mirar al espejo y preguntarse, ¿qué clase de hijo soy? ¿Qué clase de hijo quiero ser? ¿Qué clase de historia quiero que cuenten de mí cuando sea yo el anciano en el asilo? Piénsenlo, y luego actúen. Antes de que alguien tenga que fingir demencia para enseñarles cordura. Antes de que el amor se convierta en obligación. Antes de que la familia se convierta en negocio. Antes, simplemente antes. Porque después, como descubrieron mis hijos, puede ser muy tarde, o muy caro, o ambos. Carmen, amor mío, lo hicimos. Nuestros hijos son ahora las personas que siempre quisimos que fueran. Solo tomó una muerte, una mentira de un año, 3.000 millones de dólares y mucho dolor, pero valió la pena. Cada segundo de actuación, cada lágrima fingida, cada momento de locura calculada, valió la pena. Te amo, te extraño, te honro, y pronto cuando mi historia real termine, te veré de nuevo, y nos reiremos de todo esto. Mientras tanto seguiré aquí, en mi cuarto de jardines del recuerdo, esperando el próximo desayuno con mis amigos, la próxima partida de dominó, la próxima historia que contar, la próxima vida que cambiar. Porque esa, Carmen mía, es nuestra verdadera riqueza, la capacidad de cambiar vidas, una historia a la vez, una lección a la vez, un amor a la vez. Hasta siempre, mi amor. Tu esposo que te ama y te espera, Roberto P.D. A los lectores. Si llegaron hasta aquí, hagan algo por mí. No, mejor por ustedes. Llamen a sus padres, visiten a sus abuelos, escuchen sus historias, antes de que sea tarde, antes de que alguien tenga que fingir locura para hacerles ver la cordura. Por favor.